Oye, le duele. el Quique. Sí, está cansado, se nota muy cansado. Es que físicamente. Es que yo creo que ha vomitado. Sí, ha vomitado en el cuando se ha ido al rincón. Puede ser un tema estomacal. Puede ser. Porque Ostras, está. Qué dolor, sí. Sí, es tema. Yo, fíjate el triple que te he dicho de. Lo que hemos vivido hoy con Jannik Sinner en las semifinales del Masters 1000 de Roma ha sido realmente impactante. Porque sí, estamos acostumbrados a ver al italiano ganar partidos como si fuese una máquina, destrozar rivales sin apenas despeinarse y batir récords históricos prácticamente cada semana. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, hemos visto algo muy distinto. Hemos visto a un Sinner completamente al límite físicamente, un Sinner mareado, con temblores en las manos, con problemas estomacales, con calambres, llegando incluso a tener arcadas y mostrando una cojera bastante evidente en mitad del partido contra Daniil Medvedev. Y sinceramente, viendo lo ocurrido hoy en Roma, creo que se abre un debate muy interesante sobre algo que muchas veces olvidamos cuando vemos a estos monstruos competir. El cuerpo humano tiene un límite, incluso para alguien como Jannik Sinner. Porque durante los últimos meses el italiano parecía prácticamente indestructible. Da igual el rival, da igual el torneo, da igual la superficie. Sinner simplemente ganaba y seguía avanzando como una apisonadora. París, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, torneo tras torneo, victoria tras victoria, récord tras récord. De hecho, estamos hablando de un jugador que acaba de romper una marca histórica de Novak Djokovic, con 32 victorias consecutivas en Masters 1000. Una auténtica barbaridad. Y no solo eso, sino que además estaba persiguiendo algo que nadie había conseguido jamás: ganar 6 Masters 1000 consecutivos y completar prácticamente un dominio absoluto del circuito. El problema es que mantener ese nivel durante tanto tiempo tiene un precio, y quizá hoy hemos visto por primera vez cómo el cuerpo de Sinner empezaba a presentar factura, porque lo más llamativo no fue solamente el malestar físico puntual, lo preocupante fue la acumulación de señales: los mareos, los calambres, la fatiga, los gestos de dolor, la cojera, el sudor constante, los temblores, las ganas de vomitar en plena pista. Todo eso junto ya no parece simplemente un mal día cualquiera, sino más bien una señal del propio cuerpo pidiéndote un descanso. Sinner lleva demasiados torneos seguidos sin parar, y yo mismo me estuve preguntando, ¿de verdad aguantará tanto? Y parece que ya comenzamos a tener respuesta a esa pregunta. Mientras Sinner lleva meses forzando el cuerpo al máximo para seguir ganando y persiguiendo récords históricos, tenemos la otra cara de la moneda: Carlos Alcaraz, que ha tomado el camino completamente opuesto. Mientras el italiano no ha querido parar prácticamente nunca, Alcaraz ha decidido frenar, descansar y proteger su muñeca, aunque eso significase perderse torneos gigantes como Roma o incluso Roland Garros. Y viendo lo ocurrido hoy con Sinner, quizá empezamos a entender un poco mejor por qué Carlos insiste tanto en escuchar a su cuerpo y en no convertirse en esclavo del tenis. Cuando un jugador gana tanto como Sinner, da la sensación de que nunca se cansa, de que puede seguir compitiendo eternamente y de que cuanto más juega, mejor rinde. Pero la realidad del tenis profesional es muchísimo más salvaje de lo que parece. Estamos hablando de viajes constantes, cambios de superficie, presión mediática, entrenamientos diarios, partidos de máxima intensidad y una exigencia física y mental absolutamente brutal durante prácticamente todo el año. Y Sinner, además, no está llevando una temporada normal, está llevando una temporada histórica, porque el italiano no solo está ganando, está arrasando. Está entrando en ese territorio donde empiezas a compararte con los mejores años de Djokovic, Federer o Nadal. Y claro, cuando entras en esa dinámica, parar se vuelve muchísimo más difícil, porque tú mismo sientes que estás haciendo historia, que puedes romper récords, que puedes seguir ampliando tu dominio. Y el problema es que cuando un competidor entra en ese estado mental, muchas veces deja de escuchar las señales del cuerpo. Y sinceramente, viendo lo de hoy, da la sensación de que Sinner lleva semanas jugando completamente al límite físico. Lo que pasa es que como seguía ganando todo, nadie hablaba demasiado del desgaste acumulado, pero el cuerpo siempre termina avisando. Y a pesar de que habrá gente que piense que Sinner ha montado un cuento para tomar fuerzas y ganar al ruso, yo creo que se le ha ido de las manos, y el cuerpo le está cobrando la factura que el italiano debía. Y ojo, porque esto no significa que Sinner esté acabado ni muchísimo menos. Estamos hablando probablemente del jugador más dominante del planeta ahora mismo, pero sí creo que Roma puede haber dejado una señal importante de cara al futuro, porque por primera vez en mucho tiempo vimos a Sinner vulnerable, ya no tenísticamente, físicamente, y eso cambia muchas cosas. De hecho, hay algo
algo muy curioso en todo esto. Durante meses, mucha gente ha criticado a Alcaraz por parar, descansar o desconectar más del tenis. Muchísimos decían que Carlos debía obsesionarse más, competir más y vivir únicamente para ganar, como aparentemente hace Sinner, porque si no lo hacía, nunca sería el campeón que debía ser. He visto muchos comentarios así en mi último vídeo, pero quizá el tenis también nos está mostrando el otro lado de la moneda. Porque sí, vivir obsesionado con competir puede llevarte a dominar el circuito, pero también puede llevarte a romper el cuerpo antes de tiempo. Y esto no es algo nuevo en el deporte. Le pasó a Nadal durante muchos años, le pasó a Djokovic en ciertas etapas, le pasó a muchísimos deportistas que llevaron su físico al extremo constantemente. El problema del tenis moderno es que el calendario prácticamente no perdona, y Sinner ahora mismo parece haber entrado en esa dinámica peligrosísima, donde no quiere frenar porque siente que puede seguir agrandando su leyenda. El problema es que el cuerpo no entiende de récords históricos, el cuerpo simplemente acumula desgaste. Y aquí es donde creo que entra una reflexión muy interesante sobre la diferencia de personalidad entre Sinner y Alcaraz, porque aunque ambos sean los dos grandes dominadores de esta nueva generación, la manera en la que viven el tenis en estos momentos parece completamente distinta. Sinner transmite la sensación de ser alguien absolutamente obsesionado con competir, una especie de máquina programada para ganar. Da igual dónde juegue, da igual contra quién, da igual el cansancio o la presión. Él entra a pista con la mentalidad de destruir al rival y seguir avanzando. Y sinceramente eso tiene muchísimo mérito, porque mentalmente lo que está haciendo el italiano es una barbaridad. Mantener ese nivel de concentración y exigencia durante tantos meses seguidos es algo que muy pocos jugadores en la historia han conseguido, pero al mismo tiempo también parece una vida extremadamente desgastante, porque cuando conviertes cada torneo en una misión a cumplir, el cuerpo y la cabeza viven constantemente bajo presión máxima. Y quizá por eso Alcaraz insiste tanto en algo que mucha gente no termina de entender. Carlos lleva meses hablando de la importancia de desconectar, de disfrutar fuera de la pista, de no querer convertirse en un esclavo del tenis, y mucha gente lo veía casi como una debilidad. Pero viendo a Sinner hoy completamente destrozado físicamente en Roma, quizá empezamos a comprender que Carlos no estaba diciendo eso por casualidad, porque Alcaraz entiende algo muy importante: una carrera no se construye solamente ganando mucho durante 2 o 3 años, también hay que sobrevivir físicamente y mentalmente durante más de una década en la élite, y el propio Carlos lo ha dicho varias veces: cuando no ha desconectado o no ha escuchado a su cuerpo, las cosas no han terminado bien. Lesiones, bajones físicos, agotamiento mental. Él mismo ya ha vivido pequeñas señales de eso pese a su juventud. Por eso decidió parar ahora, por eso renunció a Roma, por eso ha preferido cuidar la muñeca aunque eso implique perder puntos, torneos o incluso un Grand Slam tan importante como Roland Garros. Mientras tanto, Sinner ha tomado el camino opuesto: seguir jugando, seguir ganando, seguir rompiendo récords. Y ojo, porque quizá gracias a esa mentalidad termine construyendo una carrera legendaria. Pero Roma también nos ha enseñado que incluso una máquina perfecta puede empezar a romperse si nunca deja de acelerar. Y sinceramente creo que eso hace todavía más interesante esta situación entre ambos, porque ya no hablamos solo de dos estilos de tenis distintos, hablamos de dos maneras completamente diferentes de entender la vida de un deportista de élite. Porque al final, cuando vemos a Sinner vomitando en mitad de un partido, temblando, cojeando y prácticamente sobreviviendo físicamente en pista, es imposible no preguntarse hasta dónde puede aguantar este ritmo. Y ojo, porque esto quizás solo sea un aviso puntual y dentro de 2 días vuelva a destrozar a todo el mundo como si nada hubiese pasado. Con Sinner nunca se sabe, pero las señales están ahí, porque no estamos hablando de un jugador que venga descansado o que haya gestionado cargas con tranquilidad. Estamos hablando de alguien que lleva meses entrando en prácticamente cada torneo con la obligación de ganar y además haciéndolo. Y eso tiene un desgaste brutal, especialmente cuando empiezas a perseguir objetivos históricos, porque ya no juegas simplemente para ganar un torneo, empiezas a jugar contra la historia del tenis. Y creo que ahí está una de las claves de todo esto. Sinner ahora mismo parece tan obsesionado con seguir ampliando su dominio que quizá está entrando en esa zona peligrosa donde el competidor deja de escuchar las señales del cuerpo. Lo vimos durante años con Nadal jugando lesionado, lo vimos con Djokovic forzando físicamente durante temporadas enteras, lo vimos con muchísimos deportistas legendarios que por querer mantenerse en la cima acabaron llevando el cuerpo más allá de sus límites normales. Y lo curioso es que hace apenas unos días muchísima gente criticaba a Alcaraz precisamente por hacer lo contrario, por parar, por descansar, por desconectar, por priorizar la recuperación de su muñeca antes que seguir forzando el físico. Pero quizá el tiempo termine demostrando que esa gestión también puede ser clave para construir una
carrera larga, porque el tenis moderno es tan salvaje que no siempre gana el que más aprieta, a veces sobrevive el que mejor sabe cuándo frenar. Y sinceramente creo que eso convierte todavía más en oro esta rivalidad entre Sinner y Alcaraz, porque son dos genios, dos talentos generacionales, pero también dos filosofías completamente distintas. Uno parece dispuesto a vivir prácticamente para competir y seguir rompiendo récords sin detenerse jamás. El otro necesita respirar, desconectar y sentirse feliz fuera de la pista para rendir dentro de ella. Y quizá ninguno esté equivocado, quizás simplemente estamos viendo dos maneras distintas de intentar sobrevivir a la brutal presión de ser los herederos del Big Three. Pero lo que sí ha quedado claro hoy en Roma es que incluso alguien que parecía un cyborg, una máquina imparable capaz de ganar absolutamente todo, sigue siendo humano. Y cuando el cuerpo empieza a mandar señales tan fuertes como las de hoy, probablemente sea porque algo está empezando a pasar factura. Y al final quizá la gran pregunta que deja todo esto no es solamente si Sinner podrá ganar Roland Garros o seguir rompiendo récords. La verdadera pregunta es si este ritmo es sostenible durante muchos años. Porque una cosa es tener 24 años, sentirte invencible y ganar prácticamente todos los partidos que juegas. Y otra muy distinta es mantener esa exigencia física y mental durante una década entera. El tenis está lleno de historias de jugadores que parecían imparables hasta que el cuerpo dijo basta. Y precisamente por eso creo que este contraste entre Sinner y Alcaraz hace todavía más interesante el futuro de esta rivalidad, porque quizá estamos viendo dos caminos completamente distintos hacia la grandeza. El camino de la obsesión absoluta, de competir sin frenar y perseguir la perfección constante, y el camino de intentar encontrar equilibrio, proteger el cuerpo y llegar fresco mentalmente al largo plazo. Y sinceramente, ahora mismo es imposible saber cuál terminará funcionando mejor. Quizás Sinner siga arrasando durante años y construya una de las carreras más dominantes de la historia, o quizá el desgaste termine pasando una factura demasiado grande con el paso del tiempo. Lo que sí parece evidente es que hoy en Roma hemos visto por primera vez en mucho tiempo a un Sinner vulnerable, y eso cambia por completo la sensación de invencibilidad que estaba transmitiendo durante estos últimos meses, porque hasta las máquinas más perfectas necesitan descanso, y cuando el cuerpo empieza a lanzar señales tan fuertes, ignorarlas puede terminar siendo muy peligroso. Pero ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Sinner está forzando demasiado el cuerpo por culpa de esa obsesión por seguir ganando y batiendo récords? ¿O pensáis que simplemente ha sido un mal día puntual y que seguirá dominando el circuito como hasta ahora? Y también quiero preguntaros algo muy interesante. Viendo lo ocurrido hoy, ¿creéis que Alcaraz hace bien en priorizar el descanso y escuchar más a su cuerpo? ¿O pensáis que para ser el mejor de la historia necesitas vivir prácticamente obsesionado con el tenis como parece hacer Sinner? Os leo aquí abajo en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros y activar la campanita porque se vienen semanas absolutamente brutales en el mundo del tenis.